Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hay un efecto que lamentablemente nos afectará a todos los ecuatorianos en el ámbito económico por la situación política del país. Alberto Acosta Burneo, analista económico, está con nosotros. Alberto, gracias por acompañarnos. Buen día. Y empieza solamente con el mero hecho de que la Corte Constitucional haya aceptado trámite el juicio político del presidente de la República, el efecto económico llega enseguida. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Definitivamente vemos cómo la situación es compleja por el lado político y eso se ve reflejado ya en la situación de los bonos internacionales, de los precios de los bonos del Ecuador. Han caído a 33 centavos, un bono que normalmente vale $1. Eso significa que los inversionistas internacionales no quieren saber de los bonos del Ecuador, no quieren financiarle al país. Y hay un primer impacto importante. Se cierra la puerta del financiamiento internacional, lo cual implica menos dinero para poder invertir, para poder incrementar la producción en el país. Entonces, hay costos directos de esta incertidumbre que al final del día nos pasan factura porque lo que va a suceder es que van a limitar la capacidad de inversión y de producción del país. Ahora, este tema economista hoy se agrava nomás, porque cuando el 5 de febrero el presidente Lasso pierde la consulta popular, ya agentes financieros extranjeros como JP Morgan, por ejemplo, empezaron a alarmarse y a preocuparse de que el presidente de la República no pueda concluir su mandato. Es decir, el tema de las alarmas internacionales se ha aprendido ya desde hace algunos meses atrás. Sí, es correcto. Realmente las alarmas se prendieron en junio de 2022 con el levantamiento violento de la CONAIE que paralizó el país por 18 días. En ese momento, hasta entonces teníamos un riesgo país de alrededor de 800 puntos. Eso nos permitía que probablemente si lográbamos reducirlo algo más, podamos acceder al mercado de capitales a una tasa relativamente competitiva. Pero vino el levantamiento de la CONAIE, demostró su poder destructivo. Nos costó más de $1.000 millones en pérdidas y en infraestructura destruida, y el riesgo país en pocas semanas se duplicó, pasó a 1.600 puntos. Y desde entonces, a pesar de que ha tenido fluctuaciones, el resultado del referéndum del 5 de febrero lo que hizo es que repunte nuevamente ese riesgo país y ahora que bordee los 2.000 puntos. Entonces, definitivamente, desde junio del año pasado, el mercado de capitales está cerrado y lo triste es que las cosas no están sucediendo como para que esta situación cambie, para que mejore. Más bien continuamos, y la política ecuatoriana continúa provocando hechos que lo que hacen es garantizar que el nerviosismo continúe, alimentar el nerviosismo. Al final del día, esto nos pasa factura, no solamente por el tema del financiamiento internacional, sino que toda esta incertidumbre que genera la política ecuatoriana es una máquina de generar incertidumbre en una cantidad ilimitada. Lo que hace es reducir la inversión, porque la incertidumbre es el peor enemigo de la inversión local y de la inversión internacional, y también posponer el consumo. Entonces, al final del día, toda esta incertidumbre adicional que se está generando nos va a pasar factura a nivel del crecimiento económico, y ya lo vemos indicadores, por ejemplo, de bancos de inversión, que ya han reducido, han recortado la proyección de crecimiento del Ecuador en alrededor de un punto porcentual para este año, alrededor de 1,5%. Es decir, un crecimiento que con las justas corresponde al crecimiento poblacional. Me imagino, economista, y le voy a preguntar esto que seguramente nos preguntamos todos los que no somos economistas ni manejamos el tema como ustedes los economistas, tenemos un riesgo país que bordea los 2.000 puntos. ¿Por qué no tenemos esa institucionalidad? Me imagino que es falta de institucionalidad para que el riesgo país aguante lo que, por ejemplo, aguanta Perú. Perú tiene una crisis política desde noviembre, ahora mismo otra vez se le está imputando cargos a la presidenta de la República y viene de tumbo en tumbo el Perú y su riesgo país no pasa de los 200. Bueno, hay una diferencia muy grande y usted menciona precisamente la causa, la institucionalidad. En el Perú, el Banco Central es independiente. En el Ecuador no. En el Ecuador, la Constitución de 2008 hizo que el Banco Central sea una dependencia del gobierno de turno. Entonces, eso genera una diferencia enorme. En el Perú tienen moneda propia
y a pesar de eso saben manejarla bien, porque el Banco Central es independiente, porque los políticos no pueden decir quiero gastar más, imprima billetes. Eso no sucede en el Perú. El endeudamiento en el Perú es apenas, está por debajo del 35% del PIB. En el Ecuador ya superó el 60% del PIB. Entonces, eso demuestra la diferencia en el manejo económico, a pesar de que la política en el Perú tal vez funciona menos que en el Ecuador. En los últimos 5 años han tenido 6 presidentes, si no me equivoco. Es decir, no podemos decir que la política peruana sea muy buena. No, Y sin para nada. embargo, tienen institucionalidad económica, un banco central independiente que puede pasar cualquier presidente de cualquier tendencia que no cambia su política y mantiene su compromiso con la responsabilidad y un manejo del gasto público también que está limitado, que no permite a ningún político expandir el gasto y endeudar agresivamente como sí sucede en el Ecuador. Vienen estos políticos gastadores, irresponsables, a esos que se les aplaude mucho, que lo que hacen al final del día es aplicar la política del pan para hoy, hambre para mañana. Se gastan todos los recursos. Ahora hay por ahí algunos irresponsables que quieren que se use el dinero de la Reserva Internacional. Hay que estar muy claro, este dinero es de los depositantes. No pueden gastarse el dinero de los depositantes para ningún motivo, para reactivar la economía ni para nada. No les pertenece. Entonces, ahí está la diferencia en institucionalidad que tiene un país como el Ecuador, muy poca institucionalidad, y un país con mucha institucionalidad como es el Perú, a pesar de que tiene todavía muchísimos problemas. Son las 8:49, estamos conversando con Alberto Acosta Bulneo, analista económico, editor de Análisis Semanal. Qué complejo todo esto, Alberto. Buenos días. Y quiero preguntarle acerca de esta situación del precio de los bonos de la deuda ecuatoriana que se han desplomado. ¿Por qué los inversionistas buscan deshacerse de estos papeles ecuatorianos? ¿Y qué implica esto? ¿Qué consecuencias se vienen con esto? Bueno, ¿por qué se quieren deshacer de estos bonos? Es porque están preocupados sobre la situación del Ecuador. Hay dos factores que les preocupan. Por un lado, el tema político. No se sabe si el gobierno va a continuar, si la democracia va a continuar o no. Y si es que cambia de gobierno, si el nuevo gobierno va a seguir comprometido con poner en orden las cuentas fiscales, con la responsabilidad, con la sostenibilidad de largo plazo, o lo que es muy probable es que venga un nuevo gobierno populista que empiece el nuevo ciclo de viva la fiesta, gastar al máximo, no pagar las deudas y pagar las consecuencias. Entonces, eso es por el lado político, que hay mucha preocupación. Y el segundo motivo es económico. El entorno internacional se ha complicado notoriamente. Las crisis financieras, las quiebras bancarias en Estados Unidos, la preocupación en los bancos europeos, va a provocar una desaceleración de la economía mundial. Y eso implica para el Ecuador también una desaceleración en las exportaciones ecuatorianas y en el crecimiento del Ecuador. Y ya estamos viendo cómo el precio del petróleo se ha desplomado. Tenemos un precio del petróleo que está por debajo de los $65 presupuestados. Entonces, va a haber un impacto importante de este entorno internacional más complejo, que va a limitar también la capacidad de pago del fisco. Entonces, todos estos factores generan mucha incertidumbre y hace que los inversionistas digan, prestarle al Ecuador, no, eso es algo que no vamos a hacer, y esta deuda que ya tenemos con del Ecuador, queremos deshacernos. Ahora, usted tuitea el tema de lo que está pasando con los bonos, con los bonos ecuatorianos, eh, y el ex candidato vicepresidencial Carlos Rabascal le contesta: en esas circunstancias, el gobierno debería usar parte de la reserva para recomprar los bonos. Ya se pronunció usted sobre el tema del uso de la reserva. A mí en una entrevista Yacu Pérez me dijo también lo mismo. El gobierno debería empezar ya a usar la reserva para mover el dinero y que se vea ahora pública. Es decir, cosas que son como fáciles de decir y de pensar y creer que se pueden hacer. Realmente es una irresponsabilidad. Primero, empiezo aclarando que es ilegal. No lo pueden hacer porque hay una ley que lo impide. Afortunadamente, se llama Ley de Defensa de la Dolarización, que se creó en 2021, a inicios de 2021, que volvió un delito que el gobierno utilice el dinero de la Reserva Internacional. Segundo, ¿por qué se hizo que sea un delito? Porque ese dinero tiene un dueño, no es dinero del Banco Central, no es dinero votado como quieren hacernos creer, dicen ese dinero inútil que no sirve para nada. No es así. El dinero de la Reserva Internacional tiene un dueño y el principal propietario de ese dinero somos los depositantes. Cuando ustedes, cuando yo, cuando todos depositamos en una cooperativa, en un banco, una parte de nuestros depósitos por ley tienen que ir al Banco Central con un objetivo muy claro, con el objetivo de que estén resguardados, que estén disponibles para que cuando queramos retirar
nos puedan devolver enseguida ese dinero. Porque si se queda en la institución en la que depositamos, podría utilizarse para dar crédito, y el crédito no se puede devolver ese dinero inmediatamente. Entonces, el objetivo de la Reserva Internacional es tener esa liquidez inmediata para que pueda ser retirado por sus propietarios en cualquier momento. Ese es el grueso de la Reserva Internacional. También existe otros propietarios. Está la cuenta del Tesoro, el gobierno central, las empresas públicas, la seguridad social. Pero como ya en el pasado el gobierno de Rafael Correa se cogió la plata de la reserva, hay un faltante en la Reserva Internacional. Entonces, siendo optimistas, digo, primero tratemos de cubrir los depósitos del público. Entonces, este momento, la Reserva cubre la totalidad de depósitos del público. No cubre la totalidad de depósitos del gobierno central, ni de la seguridad social, ni de las empresas públicas. Pero pedir que se use ese dinero, hay que estar muy claros, en este momento significa que se gaste los depósitos del público para reactivar la economía. Pero ¿y qué pasa cuando el público quiere usar esa plata? Les tendrán que decir, ¿sabe qué? Ya hubo otro que se adelantó, el gobierno ya utilizó su plata. Por eso es ilegal y es algo que no se puede hacer mientras no se cambie la ley. Y esperemos que no se haga porque es una irresponsabilidad y un error que ya se cometió en el pasado y que no se debe volver a cometer. Ahora, con todo este panorama, Alberto, ¿qué debería hacer el gobierno en cuanto a, bueno, lo que esté en sus manos por el tema económico y por todo este panorama también incierto a nivel internacional? Bueno, el gobierno tiene que hacer mucho y que debió haber hecho desde el primer día y no lo ha hecho. Y por eso estamos viviendo también la situación actual. Es real que estamos en la época de vacas flacas, eso toma tiempo, pero necesitamos despertar la economía. Y despertar la economía no se trata de gastarse el dinero de los depositantes. Eso no es una manera de despertar la economía, adecuada al menos, y tampoco sostenible. Despertar la economía se requiere reformas estructurales para que haya más inversión privada, para que le crezca la producción, crezca el empleo, más fábricas, más almacenes, más tiendas. Eso es crecimiento sostenible. ¿Cómo se logra? Reformas estructurales, es simplificar la vida de los emprendedores, eliminar trámites, seguir abriendo mercados, eso se está haciendo, poder producir para grandes mercados en el mundo, liberar el flujo de capitales, que los capitales puedan venir libremente al país y que puedan irse libremente. Eso implica eliminar el ISD e internacionalizar el mercado financiero, que haya más competencia financiera. Trabajar en una reforma tributaria para que la inversión tenga un tratamiento adecuado, que los inversionistas vean que en el Ecuador tienen una situación atractiva. Y definitivamente una reforma laboral, porque tenemos una ley que hay que modernizarla. Es de hace 80 años, cuando ni siquiera existía el Internet. Pensemos cuántas profesiones existen en la actualidad que no existían en ese entonces. Entonces, ojalá que con estas reformas estructurales algún día, cuando los inversionistas analizan los países de la región y digan, me voy a Colombia, me voy a Perú, me voy a Ecuador, digan, no, me voy a Ecuador, porque ahí es donde mejores negocios se puede hacer, es donde es más atractivo, me tratan mejor. Ese es el gran desafío para hacer crecer a la economía. Ahora, en medio de todo esto político que afecta a la economía directamente, la incertidumbre de no saber qué va a pasar, porque a lo mejor el otro escenario que puede agravar, o no sé, es la muerte cruzada. ¿Qué pasa si el presidente Lasso firma la muerte cruzada? ¿Cómo van a reaccionar afuera, sobre todo, los factores económicos? Bueno, la muerte cruzada es ahondar en la incertidumbre. Por otro lado, es muy claro que hay actores que van a perder con la muerte cruzada. Pierde el gobierno, empezando por ellos, porque el presidente Lasso muy probablemente no va a ganar la presidencia nuevamente. Segundo, van a perder aquellos políticos que tienen una fuerza representativa importante en la Asamblea. Pachacutic no va a volver a tener la misma representación. En su momento tuvo un candidato que recogió muchos votos, por eso tiene una participación muy fuerte, pero que no la va a poder repetir fácilmente. Pierde el Partido Social Cristiano, cuyo respaldo se ha visto disminuido. Perderá la izquierda democrática. Entonces, hay algunos grupos que van a perder. ¿Quién podría salir beneficiado? El correísmo, que es la única fuerza que tiene una estructura organizada y que podría apalancarse sobre esa estructura para ganar una presidencia en el corto plazo. El resto de partidos en tan poco tiempo no va a poder prepararse, va a ser difícil que haga un buen papel y al final del día no van a terminar ganando y van a perder espacios en la asamblea, porque hay que estar muy claros, con una muerte cruzada se polarizan las elecciones y ya no tenemos esa infinidad de partidos que están buscando llegar a la presidencia, sino que tendremos dos visiones, aquellos que más fuertemente contradigan al gobierno y aquellos
y aquellos que defienden al gobierno. Entonces, definitivamente, no creo que sea el entorno adecuado, ni siquiera para los intereses del Ejecutivo y mucho menos para el resto de partidos.